hay más facultades, muchas más facultades y más poder, yo diría casi ilimitado, esa es mi opinión, en esta ley aprobada. ¿Qué opináis de la burocracia, que también lo mencionó Gonzalo? La burocracia, me refiero a la burocracia generada por ley aprobada en el Congreso, en este pacto de cumplimiento tributario. Se crean... Además de lo que te mencionaba, ¿cierto? Del artículo 16, 17 y 19 transitorio, tenemos este tema... Sí, además de lo del presidente de la República y que puede tocar la planta del servicio por decreto, sí, además de eso. Tenemos esto que se habló mucho del Comité Ejecutivo y este Consejo. Ya, ¿se crean o no se crean, Marcelo? Existían, pero al final del día, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el comité está formado por sus directores. ¿Cierto? Ya, explica si la gente todavía no ha leído lo que leímos nosotros. Que en la práctica ellos, ¿cierto? Formaban parte ya un poco de la planta del servicio. No, y de la estructura de decisiones del director nacional. Claro. ¿Ya? Ahora se le da una formalidad. Claro. ¿Ya? Con lo cual, obviamente, ¿cierto? Se está, ¿cierto? Creando un trámite más. Sí. Porque antes actuaba sin el trámite, hoy día actúa con el trámite. Ya, entonces se crea el comité ejecutivo que está integrado por personas o cargos, en realidad, su director jurídico, que ya existían, su director de fiscalización y normativa. Y el normativo. Sí. Más el director de servicio de impuesto interno. Ya, ese órgano, claro, existían los cargos, pero no existía como órgano. Entonces, esta ley dice, vamos a crear, genio, lo que hacen siempre. Oye, si esto no inventaron, como dice Gonzalo, quieren inventar la rueda, pero no resulta. Entonces, crean a través de la ley este comité ejecutivo que va a opinar sobre la elusión. Va a opinar la elusión y varias cosas más. Sí, claro. Pero claramente, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Lo que se está haciendo al incorporar este consejo y este comité ejecutivo, no vemos que tenga un efecto real en hacer una mejor gobierno del servicio de impuesto interno, que es lo que se ha transmitido, el tema del gobierno del servicio de impuesto interno. Acá, a juicio de lo que uno ha leído y que ve en las normas, lo único que se está haciendo y lo que se está logrando es generar más pruebas para el servicio de impuestos internos en un procedimiento de fiscalización por elusión, para que el juez, en definitiva, se vea inclinado a fallar de la forma que le está señalando el servicio de impuestos. Ya, es que encuentro, Marcelo, que yo opino igual que tú. O sea, yo creo que lo implícito de la creación de estos órganos es justamente lo que tú dices. Entonces, pero espérame, porque quiero detenerme ahí porque lo encuentro súper relevante y yo opino igual, como te digo. Además del comité ejecutivo tenemos el consejo tributario. Sí. Y ese consejo tributario que también se está creando, o sea, más burocracia, está integrado por el director del Servicio de Impuestos Internos, pero además por personas, agentes externos, sí. ¿No es cierto? Creo que son 5 en total, son 4 más. Sí. Ya, y estas personas van a opinar, así como el comité ejecutivo opina sobre la luz, estos personajes van a opinar sobre las circulares, ¿no es cierto?, de consulta pública, los borradores. Entonces, antes de darse a conocer para que la ciudadanía y los contribuyentes puedan opinar, este consejo tributario le va a dar como un sello de garantía bien increíble, porque la ley dice que la circular sobre la cual tiene que opinar este consejo tributario, de lo que se tiene que preocupar el consejo es de que no se viole, lo dice textual la ley, esto es increíble, que no se viole el principio de reserva legal. Sí. O sea, y es increíble porque el principio de reserva legal debería respetarse siempre. O sea, ¿cómo vaya a necesitar que se cree un consejo tributario que... O sea, ¿nos explicamos? O sea, pues más allá un poco, Rocío, de lo que tú dices, en ninguna de las facultades u obligaciones que se le entregan a estas entidades, en ninguna se establece... Usted tiene que interpretar genuinamente la ley en base a su sentido natural y obvio, sin considerar el aspecto recaudatorio de la ley. Clave, ¿eh? No lo había pensado, Marcelo, tenés toda la razón. Usted tiene que interpretar la ley de acuerdo a su sentido natural y obvio, no de la forma que usted le... Para poder dar una opinión objetiva, dices tú, claro, y que no sea la opinión como dando un certificado de blanqueamiento de la opinión del Servicio de Impuestos Internos para después, abro comillas, fregarte al contribuyente en un proceso de fiscalización que se judicialice. Claro. ¿No? Claro. Y el otro problema muy importante que hay es el tema de que este consejo tributario es elegido todo por el ministro de Hacienda. ¿Pero cómo? ¿Si no era ADP? No, pues... ADP. Lo que pasa es que al final, en ese aspecto, yo creo que el proyecto era hasta mejor
que esta ley de cumplimiento, porque en el proyecto por lo menos se decía, oye, tienen que salir de las universidades, tienen que hacerlo tal o cual persona. Ya, ¿cómo quedó, Marcelo? Hoy día Explícate. es el Ministerio de Hacienda quien elige. O sea, el son las ministro de personas. Hacienda dice, usted van a ser miembros del Consejo Tributario, más Claro. el director de Servicio de Impuesto Interno. Claro. Y aparte de eso, ¿cierto? Aparte de eso, Y los va a elegir en una terna de ADP, en una y dentro de justificación. los requisitos que están para ser parte de este Consejo Tributario, en ningún caso se menciona que sean personas que tengan al menos ejercicio práctico en temas tributarios. De hecho, se excluyen las personas que tienen conocimientos prácticos. Además de eso, tampoco hay personal técnico que pueda tener o apoyarse a este Consejo Tributario porque, como tú bien sabes, la definición de la alusión pasa por determinar si es que hay aspectos económicos, jurídicos relevantes en una operación. Entonces, Claro. ¿cómo tú La determinas mirada que hay práctica es una cosa bien aspectos importante. jurídicos o económicos Económico relevantes relevante. si tú no tienes abogados de mucha experiencia que te puedan decir cuál es la relevancia de un acto jurídico o economistas de mucha Obvio. experiencia en temas prácticos que te puedan decir efectivamente lo que hizo este contribuyente efectivamente tiene una relevancia jurídica o económica. Sí. Gonzalo, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Marcelo sobre que estos órganos con más burócratas, al final lo que pretende, o el efecto que pudiera, lo voy a poner en condicional, solo porque estoy con ustedes, pero o pudiera resultar en que el contribuyente salga trasquilado porque el Servicio de Impuestos Internos va a tener como un sello de garantía de que no solamente dos fiscalizadores más el director del servicio dicen, oye, esto es elusión y esto otro, sino que voy a tener el respaldo del comité ejecutivo y de este consejo tributario en el caso en que se refiera, por ejemplo, una determinada circular, que es una instrucción obligatoria para los miembros del Servicio de Impuestos Internos, que se refiera, por ejemplo, a la elusión. Yo estoy de acuerdo con Marcelo. Entonces, ¿qué opinas tú sobre eso y sobre el punto de que tienen que mantener en reserva? De hecho, hay sanciones para los consejeros que vayan a publicar o vayan a filtrar alguna información de lo discutido, digamos, en el Consejo. Uh-huh. Bueno, esto un poco es como hábilmente usaron los pocos miedos que existían dentro del Congreso a raíz un poco de cómo se comportó no el director actual, sino que el anterior. Porque justamente si vemos impuestos internos, no pasó simplemente con el cambio de director, que es un poco lo que muestra la posibilidad de un actuar extremadamente arbitrario en todo este tipo de materias. Solamente por el cambio de director pasó de 0 presentaciones a muchas presentaciones de estas acusaciones de elusión, lo cual muestra que simplemente al final del día se hace la voluntad de una sola persona. O sea, no necesitaron todas estas facultades No que les metió la ley, todas claro. estas facultades. Claro. Y además, bajo justamente ese director, las interpretaciones llegaron a un nivel relativamente escandaloso de ilegalidad y pasó algo que nunca había ocurrido, que es la Corte de Apelaciones de Santiago justamente anuló una circular que justamente estaba de facto creando un impuesto respecto de las bebidas isotónicas. A ver, explica un poco más en castellano, Gonzalo. Ya. Eso fue increíble. Sí. Fue increíble. Bueno, existe un impuesto especial a las bebidas analcohólicas y el director anterior justamente dijo, necesitamos más recaudación, entonces, ¿qué hay si juntándonos un poco con el señor del Ministerio de Salud y estas otras personas, logramos que este otro organismo reinterprete qué es lo que consideran por una bebida analcohólica y con esa reinterpretación impuestos internos a su vez reinterpretó este impuesto y dijo ahora serán bebidas analcohólicas también las bebidas isotónicas. O sea, para grabar esa bebida, como las que uno toma cuando hace deporte, para poder recaudar más. O sea, es como si yo dijera, directora del Servicio de Impuestos Internos, dijera, porque tenemos un impuesto a las bebidas alcohólicas, y yo dijera, pero los chocolates estos que me encantan, no, estos de guindas que tienen, ¿cómo se llama? Guinda con, claro. Guinda con ron, guinda con ron, exactamente. Algo así, no sé. Entonces, yo a través de una
normas administrativas, digo que el impuesto al copete también se va a aplicar a la guinda, con afanes recaudatorios. Eso, ¿no es cierto? Exactamente, lo mismo. Bueno, el punto es que era tan evidentemente contrario a lo que decía la ley que la Corte de Apelaciones de Santiago esencialmente dijo, señor, esto es contrario a derecho y por lo tanto esta circular queda nula. O sea, tenían ganas de ampliar Exactamente. vía administración administrativa. lo que debe ser ampliado vía Congreso. Claro, y fue tan contundente el fallo de la Corte de Apelaciones que Impuestos Internos se apeló y después se desistió de la apelación porque un poco no se arriesgó a pasar por la Corte Suprema. Otro bochorno, ya. Claro, entonces, a raíz de este temor de la facilidad con la que se puede actuar de manera arbitraria un funcionario que justamente era uno de los pocos que había sido designado no por este procedimiento y que justamente es de bastante dudosa, porque justamente este ADP siempre gana el candidato del gobierno, es como es una cosa así como la casa siempre gana, entonces se hace un concurso y curiosamente siempre gana el funcionario que claro, es que al final la alta dirección pública, los requisitos, competencias, características, experiencia que se necesitan, está hecho bien a la medida. O sea, yo necesito una persona con traje y corbata roja que tenga anteojos y que trabaje en impuestos. Como que eso es en el fondo, en la realidad. Claro, entonces ante ese temor, ¿qué es lo que hacen? Justamente se aprovechan y se crea más burocracia, justamente más gente que está ahí recibiendo un sueldo, pero al final del día, como todas estas personas, por un lado, es como pedirle que se pronuncie respecto de las recetas a alguien que estudió cocina pero nunca ha trabajado en una cocina. Claro. Entonces justamente dice, no, tiene que ser gente que nunca haya cometido el pecado de haber trabajado en los temas respecto a los cuales se está pronunciando. Entonces es el equivalente a que tú vayas a poner un restaurante y digas, no, me va a asesorar respecto a las recetas un chef que nunca ha cocinado ni siquiera un huevo. Entonces hay un componente ahí que es bastante dudoso. ¿Quiénes cumplen esas cualidades de ser una eminencia en un tema en el cual jamás ha trabajado en la práctica, que es una contradicción? Entonces, justamente, impuestos internos al final del día, lo más probable es que se va a lograr el mismo resultado, porque todo lo que nos dice la experiencia respecto tanto de estas designaciones por ADP como de esta creación de más burocracia es que el resultado no cambia. Sigue ocurriendo exactamente lo mismo, pero se gasta más dinero en tomar exactamente la misma decisión. Con un sello de garantía, creo yo. Déjame complementar un pseudo sello de a Gonzalo ahí en 2 puntos. Toda esta creación de nuevas funciones y organismos se podría haber aprovechado también para ayudar al contribuyente. No se hizo. ¿Cuáles son los problemas que tienen hoy día los contribuyentes? En base a lo que mismo dice Gonzalo. Hoy día el Servicio de Impuestos Internos dicta un oficio, dicta una circular, que normalmente, salvo este caso que señalaba Gonzalo, no son reclamables por los contribuyentes. Entonces el Servicio de Impuestos Internos emite un oficio que puede estar correcto o incorrecto, pero el contribuyente, si no aplica ese oficio, va a ser objeto de una fiscalización y un resultado casi segura en su contra. Y una casi liquidación de parte del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, aprovechando que se estaba creando todo esto, ¿por qué no se soluciona el problema práctico de decir que haya una entidad independiente, autónoma del Servicio de Impuestos Internos, que revise si estos oficios están bien o no analizados? Porque el problema es que si no se hace eso, ¿cuál es la única oportunidad que tiene el contribuyente para discutir esto? Es un juicio tributario. Oye, pero yo... Entonces, lo que tú no puedes permitir es que los problemas de la administración económica de una empresa se resuelvan a través de los juicios. Y eso es lo que en definitiva está pasando hoy día y que claramente, hablando de un pacto de cumplimiento tributario, no se aprovechó la oportunidad para darle una oportunidad al contribuyente. Y lo mismo pasa con el tema de la elusión, en la cual uno ve un catálogo de esquemas tributarios, ¿cierto? Que hoy día existe, que son figuras, que son cientos de figuras. Y que inicialmente, ¿cierto?,
Que el servicio dice que son elusivas. Claro, Eso es para que la gente... claro. O sea, el servicio opina que son elusivas y las pone hasta con bonito en un catálogo. y que Le dice, pobre de usted contribuyente que vaya a acercarse a alguna de estas figuras, que son cientos. Y que inicialmente el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? A nuestro juicio, las exponía en base a su experiencia, pero después lo que empezamos a ver era que se utilizaban, ¿cierto? Los casos que ellos estaban fiscalizando en la práctica para posteriormente sacar un caso y ponerlo en el catálogo. No, y explícate, con eso Marcelo, poder explícate. al contribuyente. Explícate. Es decir, cuando el Servicio de Impuestos Internos está revisando de acuerdo A un los- contribuyente específico, señor Específico. Marcelo Laporte, con nombre y apellido, Y a él- esta empresa, y él- claro. y él considera que hay algo que ha hecho que es elusivo, Claro. que no estaba en el catálogo de esquemas tributarios. Que no era una figura que al servicio antes le había preocupado cómo ya esto pudiera ser elusivo. Claro. No existía, no se le había ocurrido. Claro. Y cuando ve una figura determinada que está mirando las operaciones que el señor Laporte hizo, entonces se le ocurre una genialidad para sostener su posición poder o su fundar. modo de interpretación. Para fundar su posición y posteriormente preparar un conflicto ante un tribunal, él va y lo publica y lo incluye en el catálogo de esquemas tributarios. Y después te dice a ti, señor Marcelo Laporte, oiga, Sí, usted hizo algo que estaba en el catálogo, aunque yo lo puedo haber hecho antes, pero me dice, lo siento, pero ya está en el catálogo. Entonces, lo que vemos, ¿cierto? Nosotros es que no hay ninguna preocupación por el legislador de generar un equilibrio entre No, pues el ninguno. contribuyente y la administración. Y acá no hay que olvidarse que el Servicio de Impuestos Internos, como dice su nombre, es un servicio, es decir, está para servir. Y los contribuyentes, ¿cierto? Por más que sea criticado ese concepto, son los que le pagan al Servicio de Impuestos Internos. yo no lo critico el- nada. y De el hecho, in- lo recuerdo cada vez que puedo. Y el individuo, ¿cierto? No está para servir al Estado, sino que el Estado para servir al individuo. Claro. Entonces, hay un problema conceptual que obviamente no se incorpora en las leyes y, como te decía antes, no se ve que haya una preocupación porque al final el contribuyente, la empresa, el individuo puedan ejecutar sus actividades económicas de forma tranquila, ¿cierto? Y enfocada 100% en su actividad económica. Tenemos más poder, así como resumiendo, resumiendo toda la conversa tan interesante, tenemos más poder para el Servicio de Impuestos Internos y para el gobierno y para el ministro de Hacienda, que es lo resultante de esta ley, y más plata. Porque como dijimos al principio, no se va, pueden grabarlo o pueden volver a ver este video en un tiempo más, porque el objetivo de recaudación de esta ley es 1,5% del PIB, que no se va a cumplir. Que no se va a cumplir. Hay un aspecto muy Pero quieren plata. Hay un aspecto muy divertido en el proyecto. Los artículos transitorios finales se dice que en un plazo de 3 años se va a contratar una consultoría externa para analizar cuál fue la rentabilidad de este proyecto y si es que se cumplieron las metas o no. Entonces, uno lamentablemente tiende a pensar mal en base a la experiencia que ha tenido y se da cuenta que esa consultoría probablemente no va a cumplir los mejores estándares para analizar si es que se han o no se han, ¿cierto?, cumplido los objetivos. O sea, si el ministro de Hacienda impulsa una reforma tributaria que va a afectar la inversión, el crecimiento y el bolsillo de los contribuyentes, dándole más poder al Servicio de Impuestos Internos, parte de la base de un porcentaje de evasión tributaria que no hay nadie que haya apoyado, nadie. Porque usa como chiva un informe de Yorrat que señala que en Chile hay más del 50% de evasión del impuesto a la renta. Y no hubo ni un solo experto, no estamos hablando de sectores políticos, no, ni uno solo que dijera que tanto ese resultado era cierto, o sea, que falaz, como la metodología. Porque los expertos técnicos que no se pronunciaron sobre el resultado, se pronunciaron sobre la metodología y dijeron, ¿qué hizo este señor? ¿Cómo lo calculó?